A todos los estudiantes del libro Durante. Vamos a contestar la pregunta: ¿por qué Jesús puso énfasis en la tolerancia y la discreción? Antes de contestar esta pregunta, pues vamos a estudiar un poquito el significado de estas palabras. A veces, profundizando un poquito en el significado, después entendemos mejor las cosas. Tolerancia significa saber resistirse, aguantarse, conformarse. Según la Real Academia Española, significa respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, cuando son diferentes o contrarias a las propias. El valor de la tolerancia es entender que las opiniones son relativas y que son discutibles y que no se tiene la verdad absoluta. Es también, pues, la capacidad de expresar nuestro punto de vista sin herir los sentimientos de los demás, ni burlarse de las diferencias, ni creer que nuestra opinión es la única verdad que existe. Pero la palabra tolerancia es mucho más que eso. Es mucho más que el respeto a las ideas, a las creencias y o a las opiniones del otro. Es también sobrellevar con paciencia las acciones y efectos del otro y saber direccionar los comportamientos censurables hacia mejores conductas. Las tres palabras que dije al principio, que es tolerancia, es resistirse, aguantarse y conformarse, están relacionadas con la paciencia de saber también cuándo callar, pues sabiamente, ¿no? Ante la equivocación del otro, de aquel que no desea hacer la corrección, que padece de presunción o cree tener la verdad absoluta o un derecho no ganado. A veces el silencio en sabiduría es mejor, ¿okay? Porque el silencio es sabiduría. Y cuando hacemos un silencio o a veces también una mirada junto con el silencio, esto despierta o cura la estupidez del otro. Eso es mejor callar cuando el otro no está listo. Con nuestro ejemplo hacemos que el otro, por inspiración, se eleve a la búsqueda de lo que tenemos nosotros y lo que a ellos les falta. Pero si entramos en un plano defensivo de hacerle ver la verdad, hemos descendido entonces al nivel de ellos. Tal es el caso de los que padecen de creencias limitantes, sean aprendidas en el hogar o en la religión que practican, y que tratemos de querer hacerle entender la verdad que ya nosotros conocemos a alguien que tiene esas creencias cristalizadas, y que las tiene cristalizadas como un hecho concluido. Eso es ya entonces tener una pérdida de tiempo, querer hacerle ver la verdad. Y el tiempo es oro. Recuerden que el tiempo es nuestro talento principal. Tal persona debe ser sacudida por el despertar a la verdad antes de entrar uno a hablar de esos temas. Mientras tanto, él se está bloqueando a sí mismo su crecimiento. La intolerancia, por otro lado, es estar a la defensiva de todas las acciones y efectos de los demás, como quien protege sus propias imperfecciones. Tal es el caso de las relaciones que son tóxicas, ¿no? La tolerancia se practica mejor cuando somos receptivos. Sí, cuando aprendemos a escuchar el punto de vista del otro, los motivos, los planes, los objetivos, incluso su pasado, porque el pasado dice mucho de los comportamientos que tiene una persona que no actúa bien y que hay que tolerar, que debemos comprender cuáles son los motivos que hay detrás de ese comportamiento censurable. Inconscientemente muchas veces es un alma que está pidiendo a gritos una ayuda direccional. Sus comportamientos no son necesariamente provenientes de la familia, del hogar. A veces vienen de la familia extendida, a veces vienen de amistades, de la escuela o de alguna relación de pareja. Comprender al otro es lo que nos permite hacer amistad con el necesitado y ayudarle sin estar totalmente de acuerdo con su comportamiento, pero a la vez guiándolo con nuestra respetuosa empatía, a la vez que nos hacemos respetar. No imponer nuestro punto de vista, sino compartirlo como una opción. ¿Cuáles son las características
de una persona tolerante? Primero que todo, es una persona que respeta, que trata de comprender por medio de la empatía al otro. Se sabe poner en el lugar del otro y se solidariza para escuchar y ser receptivo. El tolerante es también una persona que acepta la diversidad, no hace acepción de personas. Tener una mente pensante colectiva y coordinada con los totales cósmicos, pensando siempre en el bienestar colectivo, no en el de uno propio. Otra característica es ser asertivo. Es decir, ser firme en las convicciones, pero a la vez eficaz en la forma que uno presenta a esas personas nuestra forma de ver las cosas, ¿ok? En un momento dado. Es decir, a veces en el empeño de ser firmes a nuestras convicciones y de ser bien sinceros y honestos con nosotros mismos y con el otro, nos desviamos en cuanto se refiere a la empatía. Y la empatía se tiene que equilibrar con el tacto, ¿no? Entonces, ser asertivo es estar abierto a lo que los demás opinan, entenderlo, comprenderlo, escucharlo primero para comprenderlo. No creernos en posesión de la verdad. Es también cuidar el tono de las palabras y saber usar las palabras correctas. Esto es el tacto, ¿no? El punto no es acusar o herir o redarguir de pecado por la falta censurable, ¿no? Hay que ser respetuosos. No estamos atacando a la persona, estamos atacando el comportamiento. Hay que ser respetuoso aún con quien comete las faltas. No importando si es un niño, un joven, un viejo, respetar sus argumentos, pero defender con respeto los nuestros, ¿no? A veces hay que establecer límites, pero solo cuando es necesario. Al final estamos evaluando conductas, no personas, la mayoría de las cuales son malos hábitos adquiridos, falta de una guía correcta. ¿Por qué es importante la tolerancia, la paciencia, el tacto y la discreción? El libro Durantia dice que el hombre sabe mucho de crecimiento aritmético, pero muy poco de crecimiento geométrico. La ascensión de círculo en círculo es un crecimiento geométrico, no es aritmético. Cada círculo es como una red, ¿no? Una red que se interconecta con toda la, es decir, se conecta con todas las formas, los valores, los significados, la orientación, la ubicación, la dirección, etc. Es una conexión de todo. También el libro dice que todo lo que aprendemos debemos enseñarlo, no debemos quedarnos con nada para nosotros mismos, debe ser compartido. Cuando compartes o entrenas, no te quedes con ninguna parte para que el otro siga fallando y no te gane. Eso ocurre muchas veces en los trabajos, cuando están entrenando en los trabajos. He escuchado, pues, personas decir, no, cuando entrenes no le enseñes todo, porque son capaces después de que pierdas tu trabajo si aprenden a hacerlo mejor que tú. Esto es inseguridad. No debe ocurrir eso. ¿Okay? Bueno, la tolerancia, la paciencia, la comprensión y la discreción acompañado de una guía sabia del pleno conocimiento adquirido hasta ese punto es parte de esa geometría en creciendo. Y luego le doy las citas de donde lo he encontrado, que lo voy a dar más adelante. La cita donde lo encontré. Esta geometría en creciendo te permite ascender de círculo en círculo, porque es a través del crecimiento geométrico que uno va completando los círculos. Son valores de sobrevivencia. La discreción, dice el diccionario de la Real Academia Española, es la sensatez para formar juicio y el tacto para hablar u obrar. El valor de la discreción es ser reservado, cauteloso, la habilidad de saber cuándo y cómo hablar, lo que uno sabe, cuándo guardárselo y no comentarlo con nadie. Ser una persona discreta es funcionar siempre de forma adecuada. Es ser prudente, moderado, maduro, que actúa con tacto para no ofender. Es saber reconocer la delicadeza de X situación y luego hablar lo más cortés posible. Para esto se requiere ser sensible hacia los demás. Estas cosas toman tiempo,
no alcanza la sabiduría de hoy para mañana. Y lo que más impulsa la adquisición de sabiduría son las experiencias de la vida y ayudar también a los semejantes cuando uno comparte el conocimiento para que esa otra persona o no cometa el mismo error o pueda solucionar X situación que has visto que tiene en su vida en ese momento. Jesús, cuando deseaba corregir a alguien, primero resaltaba todo lo bueno que tenía esa persona antes de decirle lo malo de su actitud. Primero agregaba lo bueno y luego preguntaba si había alguna razón de valor por la cual hacía ese acto tan censurable. Siempre hay algo bueno que uno puede resaltar, ya sea físico, de personalidad, de relación o espiritual. La tolerancia no es permitir que el otro haga lo que le dé la gana o lo que se le antoje, ¿no? Debemos discernir entre personalidad y hábitos. No es lo mismo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no es lo mismo una mujer alegre que se ríe por todo que una mujer indiscreta que habla de todo el mundo. He visto hombres que quieren cambiar a una mujer risueña. Les molesta que se ría por todo. ¿Okay? Y si lo logra, lo que ha hecho es convertirla de risueña a triste. Porque reprimir la personalidad, perdón, reprimir la personalidad es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Más bien esa parte de la personalidad es la que hay que resaltar para que pueda entonces corregir el mal hábito. Tolerar es aceptar la personalidad del otro y si posee malos o incorrectos hábitos que te afectan o afectan a él o a ella, a ayudarlos entonces a corregirlos en amor. Reconoce primero su individualidad, su personalidad única. Eso es un don de Dios, no lo puedes cambiar. ¿Okay? Lo puedes atropellar, lo puedes acallar, lo puedes reprimir para entristecer a esa persona, amargarla. Pero cambiarlo no lo va a poder cambiar porque eso es un don de Dios y es único. Su comportamiento viene de lo que aprendió o experiencia en su propia vida. No es su personalidad la que está distorsionada, es su yo. Y ese yo distorsionado es el que debe ser redirigido si esa persona desea continuar en el círculo y en el círculo de esas relaciones y no que esas energías negativas lo alejen más y más. Ahora vamos a ver las citas del libro y la importancia que le dio Jesús a estos dones que estamos estudiando. El documento 104.4 dice, puedes mejor descubrir los valores de tus asociados descubriendo sus motivaciones. Si alguien te irrita, te produce sentimientos de resentimientos, debes buscar con simpatía el discernimiento de su punto de vista, sus razones de una conducta tan censurable. Una vez que entiendas a tu prójimo, te volverás tolerante y esta tolerancia crecerá en amistad y madurará en el amor. Lo que la psicología le llama también tener buena comunicación, ¿no? Lo contrario de no hacer esto es la falta de asertividad. Si nos ofendemos fácilmente cuando nos critican, si siempre tomamos las cosas muy personal, si no somos capaces de dar nuestras opiniones aceptadas, porque no tenemos esa convicción propia, no tenemos esa facilidad de comprendernos a nosotros mismos, si no sabemos establecer los límites, si no podemos elogiar lo bueno del otro, si no sabemos decir que no o nos sentimos mal cuando lo decimos, todo esto es señal de que no nos conocemos a nosotros mismos. Y difícilmente un ciego puede guiar a otro ciego. Un intolerante jamás puede guiar a otro intolerante. Esto es una bomba de tiempo, una relación tóxica peligrosa. Conocerse a sí mismo es lo primero que tienes que hacer en tu vida. Luego puedes ayudar al otro. Por eso cuando dice, conócete a ti mismo primero. Si cuídate tú y atiéndete tú y pon la atención a tus cosas. Pero no es que te apartes del mundo. No, es que primero tienes que conocerte a ti mismo y es la única forma que tú tienes para después poderte relacionar y conocer a los demás. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús le dijo a los apóstoles, ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? No lo dijo para que vea que yo soy más santo que nadie, así como tienen que ser ustedes. No, él no quiso decir eso. No, él lo que quiso demostrar es que él se conocía a la perfección, a sí mismo.
y tenía un autodominio de sí exquisito, como hombre, ¿okay? Porque su función siempre fue como hombre, dándole ejemplo como hombre las cosas alcanzables que como hombre se pueden obtener. El documento 156, 5, 9, 11 dice: no cometáis el error de estimar el valor del alma sobre la base de las imperfecciones de la mente o de los apetitos del cuerpo. No juzguéis al alma, ni midáis su destino por el metro de un solo episodio humano desafortunado. Vuestro destino espiritual, ¿cuál es nuestro destino? La salvación del alma, ¿no? Vuestro destino espiritual está condicionado solamente por vuestros deseos y propósitos espirituales. Si no pierdas tanto tiempo juzgando las cosas de la carne y ponle más atención a las cosas del espíritu. Así que lo repito, vuestro destino espiritual está condicionado solamente por vuestros deseos y propósitos espirituales. Eso está en documento 156, 5, 9, 11, del 9 al 11. Luego dice: si tan solo aprendéis a amar a los que os aman, estáis condenados a vivir una vida limitada y mezquina. El amor humano puede ser recíproco, pero el amor divino se dirige hacia afuera. Es el amor divino, hay que compartirlo. El amor no es egoísta, ni puede ser autorregalado, tampoco es autocontenido, debe ser donado generosamente. El documento 117, 6, 9 dice que el que busca a Dios lo busca todo y encuentra más amor capaz de ser donado. El documento 156, 5, 14 dice: no es posible respetarse a sí mismo más de lo que se ama al prójimo. El uno es la medida de la capacidad del otro. El párrafo 18 dice: el tacto es el fulcro del poderío social y la tolerancia es la marca de un alma grande. Si poseéis estos raros, encantadores dones, a medida que pasan los días, os volveréis más alertas y expertos en vuestros valiosos esfuerzos por evitar todo el malentendido social innecesario. Estas almas sabias son capaces de evitar muchos de los problemas que infaliblemente atribulan a los que sufren por la falta de ajuste emocional, los que se niegan a madurar y los que se niegan a envejecer con garbo. El documento 146, 2, Jesús dijo: la lengua humana es un algo que muy pocos hombres pueden domar, pero el espíritu interior puede transformar este órgano poco dócil en una dulce voz de tolerancia y un ministro inspirador de misericordia. Documento 91.5.6 dice: la mente de mayor esclarecimiento espiritual debe ser paciente y tolerante de los intelectos menos dotados que desean el simbolismo para movilizar su débil visión espiritual. Si esta gente es débil, que tienen poca fe, pero que quisieran conocer más y saber de Dios, pero como que no tienen ese esfuerzo de buscarlo, pero lo buscan de una forma diferente, lo buscan a través del simbolismo, ¿no? El simbolismo vincula las experiencias humanas con las estructuras cósmicas. Es un método de ayuda para que los menos dotados intelectualmente puedan familiarizarse con la objetividad de la enseñanza, acercándose así a los valores identitarios. Ejemplo: el blanco fulgor representa la pureza, la gloria; las aguas tranquilas representan la armonía, la paz; la cruz representa el sacrificio, la muerte y la vida. De igual manera, también el uso de tropos literarios, la fábula, las leyendas. Jesús enseñó en parábolas, también es otro ejemplo, ya que aquellos con intelectos más avanzados no necesitan tanto de esto, que no necesitan los simbolismos, no necesitan tantos tropos, ni tantas parábolas, ni tanta metáfora. Los que tienen la avanzada quieren las cosas ahí, la realidad bien objetiva. Saber la verdad de todas las cosas y la buscan y escudriñan. ¿Okay? Aquellos con intelectos más avanzados no necesitan el simbolismo, ellos lo que necesitan es la filosofía en todas sus ramas y lo buscan. ¿Okay? La filosofía tiene muchísimas ramas.
Documento 181.2.2 dice, deberéis aprender que aún la expresión de un pensamiento bueno puede ser modulada de acuerdo con el estado intelectual y el desarrollo espiritual del oyente. La sinceridad cumple su mayor función en el trabajo del reino cuando está unida con la discreción. Entonces, ¿por qué Jesús hacía tanto énfasis en la tolerancia, el tacto, la discreción? Sencillamente porque todos estos dones en función son valores de sobrevivencia del alma. Son parte de la ascensión de los círculos del séptimo al primero. Cada vez que seamos más de nosotros alcanzando el tercer círculo, estaríamos acercándonos cada vez más al estado de luz y vida a nivel planetario, a nivel sistémico, a nivel constelación y universo. Estaríamos también facilitándole al espíritu residente el trabajo de ascensión para una futura fusión. Estaríamos agregando historia en el libro de la vida, porque el libro de la vida también habla de todos estos temas. Estaríamos agregando historia en el libro de la vida, que acuérdense que el libro de la vida pues habla del tiempo y habla del servicio. ¿Ok? Entonces, y también estaríamos agregando experiencias en los totales del Supremo. Estaríamos también más capacitados para ayudar y servir a los más débiles. Documento 28.6.13 dice, la confiabilidad es la medida auténtica del autodominio. Es nuestro carácter auténtico. Cuando somos confiables al cosmos que nos observa, nos asignan responsabilidades mayores. Entre ellas la de ser tolerante, paciente y discreto con aquellos que nos necesitan. A veces le pedimos a Dios que nos perfeccione. Y cuando nos pone la prueba adelante, huimos y le fallamos. La mayoría de las pruebas tienen que ver con nuestras relaciones con los semejantes. ¿Okay? Al final le voy a dar el versículo del libro Durante que habla de esto. La mayoría de las pruebas tienen que ver con nuestras relaciones con los semejantes. Y le fallamos al ajustador, el fragmento de Dios en nosotros, que depositó esa confianza en nosotros y a quien nos necesita también le fallamos. ¿Por qué tenemos que hacernos conscientes del día de hoy? Porque hoy es que el ajustador te pone esa prueba de perfección delante de ti. Y por estar perdido en la nube de ayer y de lo del futuro, entonces te pierdes. Te pierdes. No te ubicas en el día de hoy, en el presente, en este momento, aquí y ahora. Por eso el ejemplo del documento 117 al final, cuando un ajustador está intercediendo por su humano, dice, que lleve más fielmente el programa de mi arreglo, que pase más pacientemente las pruebas de mi selección, que camine más persistente y alegremente por el camino de mi elección. Y dice más, lo pueden buscar en el documento 117 al final. Pero también tenemos libre albedrío. Y podemos seguirlo o no, y está bien, ellos tienen que aceptar la decisión nuestra. Tienen que respetar nuestro libre albedrío. Lo bueno es que el ajustador va a estar persistiendo siempre, hasta el final de nuestros días. Y cuando te haces consciente y te enfocas en pasar la prueba lo mejor posible, tratando de no fallarle a tu espíritu residente, ni al alma en que está en necesidad de crecer para su inmortalidad. Este valor de sobrevivencia se nos hace cada vez más fácil cuando nosotros seguimos en esa constancia. ¿Okay? Y entonces las energías fluyen más coordinadamente. Es como Jesús decía, el universo es cordial conmigo. El universo es cordial contigo cuando tú tienes todas las energías fluyendo adecuadamente. ¿Okay? Pero la mayoría camina pensando en el ayer y en el mañana. Y no hace buen uso del tiempo hoy. Y ese es el talento del que habló Jesús, la parábola de los talentos. El talento es otro recurso geométrico. ¿Cuáles son los recursos geométricos de ascensión? Tener en cuenta, número 1, tener en cuenta nuestros orígenes. Ejemplo, si tenemos herencia belicosa, debemos meditar y controlar el temperamento. Hay muchas otras deficiencias genéticas. Número 2, no agotar la misericordia divina porque aunque abundante es limitada. La justicia toma lugar cuando ésta se agota. Número 3, haz buen uso del tiempo hoy. Cada día tiene su propio afán. Número 4, sé confiable ante Dios, ante el universo, ante el hombre. Practica la lealtad en todo. Número 5, sirve a Dios y a tu semejante con la mayor sinceridad posible. Y número 6 y 7, que van juntas, sé tolerante, paciente, discreto, ten tacto, sé humilde y practica el amor y la bondad.
como dirían las semillas estelares, ofrece la mejor versión de ti mismo en todo tiempo. Bueno, los espero en el próximo. Creo que les dije que había una cita al final, pero va a estar en el próximo video que vamos a hablar de la mente elevada y espiritualizada. Los espero.